Hola, nosotros somos el grupo número 7. En esta ocasión vamos a estar presentando lo que es un experimento y varios temas relacionados con lo que es la temperatura. Espero que les guste. Mi nombre es Mercedes y estaré hablando sobre la temperatura. La temperatura. La temperatura es una magnitud física fundamental que se utiliza para medir el nivel de calor o frío de un objeto, de una sustancia o de un ambiente. Más allá de la sensación que podemos percibir al tocar algo, la temperatura está directamente relacionada con el movimiento de las partículas que forman la materia. Cuando las partículas se mueven con mayor rapidez, significa que tienen más energía y por lo tanto la temperatura es más alta. Por el contrario, cuando este movimiento es más lento, la temperatura disminuye. Desde el punto de vista científico, la temperatura expresa la energía cinética promedio de las partículas. Es decir, cuánta energía de movimiento tienen, en promedio, los átomos o moléculas de una sustancia. Por eso, cuando estamos calentando algo, no estamos añadiendo calor como tal, sino que estamos transfiriendo energía que hace que esas partículas se agiten más rápidamente, aumentando su temperatura. La temperatura es muy importante en nuestra vida diaria. Influye en el clima, en la salud, en la conservación de alimentos, en los procesos industriales y en numerosos experimentos científicos. Por ejemplo, los alimentos deben mantenerse a baja temperatura en la nevera para evitar la reproducción de bacterias, mientras que en la medicina se utiliza la temperatura corporal para detectar fiebre o infecciones. Para medir la temperatura se utilizan instrumentos llamados termómetros, que pueden ser de mercurio, digitales o infrarrojo. Existen escalas de temperatura, las más comunes son grados Celsius, que se usan en la mayoría de los países, grados Fahrenheit, utilizados principalmente en Estados Unidos, Kelvin, empleada en el ámbito científico, donde el 0 Kelvin representa el cero absoluto, es decir, el punto en el que las partículas prácticamente dejan de moverse. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Amado Piantini y hoy voy a explicar la diferencia entre el calor y la temperatura. Dos conceptos que muchas veces se confunden, pero que no significa lo mismo. Primero, el calor es una forma de energía. Esta energía se transfiere de un cuerpo que está más caliente hacia otro que está más frío. El calor siempre se mueve en esa dirección, de lo caliente hacia lo frío. Por ejemplo, si tocamos una taza de café caliente, sentimos calor porque la energía del café se transfiere a nuestra mano. En cambio, la temperatura es simplemente una medida que nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. La temperatura no es energía, es un número que obtenemos usando un termómetro. Ese número nos ayuda a comparar qué objeto está más caliente o más frío. Por ejemplo, si decimos que el agua está a 80 grados Celsius y la otra a 20 grados Celsius, estamos usando la temperatura para comparar su nivel de calor. Muy buenos días, mi nombre es Mabel Michelle Rochoa, LR 2023-06329. En este espacio les estaré hablando sobre las escalas, la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala Celsius, representada por este símbolo, es una de las escalas de temperatura más utilizada en el mundo, especialmente en el ámbito científico y cotidiano. ¿Por qué? Porque permite medir de forma clara cómo varía el calor en los cuerpos y en el ambiente. Fue propuesta en 1742 por el científico sueco Anders Celsius, quien estableció dos puntos de referencia fundamentales basados en propiedades del agua: 0 grados Celsius como la temperatura de congelación o solidificación del agua y 100 grados Celsius como la temperatura de ebullición, ambos a presión atmosférica normal.
Esta escala se divide en 100 intervalos iguales, llamado grado, lo que facilita realizar mediciones precisas. Además, la escala Celsius está directamente relacionada con la escala Kelvin, utilizada en la ciencia, ya que solo difiere por un desplazamiento de 273.15 unidades, permitiendo convertir fácilmente entre ambas. Ahora les estaré hablando un poco sobre la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit, representada por este símbolo, es una escala de temperatura creada por Daniel Fahrenheit en el 1724 y se utiliza principalmente en Estados Unidos. En esta escala, el punto de congelación del agua es 32 grados Fahrenheit y el de ebullición es de 212 grados Fahrenheit, por lo que entre ambos existe 180 grados, lo que hace que los cambios de temperatura se midan en intervalos más pequeños en la escala Celsius. Una relación importante es la conversión entre ambas. Para llevar de Celsius a Fahrenheit vamos a utilizar la fórmula grado Fahrenheit es igual a grado Celsius por 9 partido 5. Para llevar grado Celsius a grado Fahrenheit es súper fácil. Vamos a aplicar la fórmula que se nos da, que nos dice que grado Fahrenheit es igual a grado Celsius por 9 quintos más 32. Aquí es fácil. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir el símbolo de grado Celsius por la cantidad que se nos dé en cualquier problema. La escala Kelvin es la escala de temperatura absoluta del sistema internacional y fue propuesta por William Thomson, conocido como Lord Kelvin, en el 1848. Su principal característica es que comienza en el cero absoluto, que se representa así: la temperatura más baja posible, donde las partículas dejan de tener movimiento térmico, equivalente a menos 273.15 grados Celsius. En esta escala no se usa el símbolo de grado, solo la letra K. La relación con la escala Celsius es directa y los intervalos entre unidades son iguales a los de Celsius, lo que facilita conversiones y cálculos científicos. Es ampliamente utilizada en física, química e ingeniería debido a su base absoluta y precisión. En conclusión, las tres escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit y Kelvin cumplen la misma función de medir el calor, pero se diferencian en su origen, uso y punto de referencia. La escala Celsius es la más utilizada en el mundo y se basa en el comportamiento del agua. La Fahrenheit es común en Estados Unidos y ofrece intervalos más pequeños, y la Kelvin es la escala científica oficial porque inicia en el cero absoluto, permitiendo mediciones precisas y sin valores negativos. Conocer su diferencia y relaciones facilita la conversión entre ellas y su correcta aplicación en la vida diaria, la industria y la ciencia. Mi nombre es Giraldi Tismeiri y en este momento voy a estar detallando, explicando un poquito más de cómo realizaremos este experimento y cuál es el propósito detrás de este. Para este mismo experimento utilizaremos 3 recipientes con unas diferentes temperaturas de agua. El primero contiene agua fría, el segundo contiene agua caliente y el tercero contiene agua tibia. Este último se utilizará como referencia para observar el cambio de la percepción de cada mano. Cabe destacar que con este experimento no estamos buscando medir temperatura exacta, sino comprender cómo funciona la sensación térmica en nuestro cuerpo y cómo esta puede engañarnos dependiendo de lo que hayamos sentido antes. Para iniciar colocaremos las 2 manos al mismo tiempo en 2 recipientes diferentes. La mantendremos ahí durante 30 a 40 segundos para que la piel se adapte a cada temperatura. Al principio el agua caliente se siente muy intensa, pero luego la sensación disminuye. En el agua fría ocurre lo mismo, primero se siente muy fría y después la piel se acostumbra. Luego de este tiempo pasaremos al siguiente paso del experimento. Colocaremos ambas manos juntas en el recipiente con agua tibia para observar cómo cada mano siente una temperatura diferente. Ahora que ambas manos estuvieron en el agua tibia, tengo una diferencia muy clara, y es que la mano que yo tenía en la agua fría, en la agua tibia se siente mucho más caliente, y la mano que yo tenía en la agua caliente, en la agua tibia se siente mucho más fría. Cabe destacar que el agua tibia no cambia de temperatura, lo que cambia es cómo mi cuerpo lo percibe. Este efecto demuestra que la piel no mide la temperatura real, sino que compara la temperatura actual con lo que sintió justo antes. Es por eso que cada mano, aunque esté en el mismo recipiente y en el mismo lugar, sienten cosas totalmente diferentes. Es cuanto.
Buenas noches, mi nombre es Rosana Herrera y le estaré dando continuidad al experimento que realizó mi compañera. ¿Qué demuestra esto sobre la temperatura y la sensación térmica? Existe una gran diferencia entre lo que es la temperatura y lo que sentimos. La temperatura es algo objetivo, es algo real, el cual podemos medir. Es básicamente qué tan rápido se mueven las moléculas en el agua. Pero la sensación térmica es otra cosa, es lo que nuestro cuerpo percibe. No detecta la temperatura real, sino el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué pasó en el experimento? Vimos que la mano que estaba en el agua caliente se acostumbró al calor. Y cuando la introducimos en el agua tibia, esta se siente más fría. Eso pasa porque hay una diferencia. Mientras que la otra mano que estaba en el agua fría se acostumbró al frío. Para ella el agua tibia se siente caliente. Un ejemplo de esto es como cuando salimos de nuestra casa con aire acondicionado y salimos hacia afuera, sentimos como un calor insoportable. Puede ser que realmente no esté tan caliente. Y esto pasa es porque nuestro cuerpo reacciona al cambio, no a la temperatura absoluta. ¿Por qué necesitamos un termómetro? Bueno, justamente por lo que acabamos de ver en el experimento. Nuestras manos nos engañan y por eso necesitamos un termómetro, porque el termómetro nos da un número exacto que cualquiera puede comprobar. Por ejemplo, si yo digo que el agua está tibia, esto no significa nada científicamente, porque comparado con qué o tibia para quién. Pero sin en cambio, si yo digo que el agua está a 30 grados Celsius, todos sabemos exactamente de qué se está hablando. El termómetro no tiene memoria ni se deja influenciar por donde estuvo antes, simplemente mide la realidad. Relación con las escalas termométricas. Tenemos 3 escalas termométricas principales, como el Celsius, que es la que usamos normalmente, es donde 0 grados es cuando el agua se está congelando y cuando está a 100 grados es cuando el agua hierve. También tenemos el Fahrenheit, que es el que se usa principalmente en Estados Unidos. También tenemos el Kelvin, que es esta escala científica que empieza en el 0 absoluto, la temperatura más baja posible. ¿Por qué necesitamos estas escalas? Bueno, imaginémonos que todos midiéramos la temperatura según lo que sentimos. Esto sería un caos total, porque muchos dirían que hace frío, otros dirían que hace calor y nunca nos pondríamos de acuerdo. Las escalas termométricas nos dan puntos de referencias universales. No importa dónde estés o cómo te sientas, 25 grados Celsius son 25 grados Celsius para todos. En conclusión a todo esto, aunque nuestros sentidos sean increíbles, no siempre son confiables para hacer ciencia y por eso necesitamos el uso de herramientas objetivas como lo es el termómetro, que mide la realidad y no lo que percibimos. Muchas gracias.